2 guardias de seguridad me bloquearon la entrada a la boda de mi propia hija, mostrándome una fotografía mía con órdenes expresas. Si este hombre intenta entrar, expúlsenlo inmediatamente. Vi como toda mi familia cruzaba las puertas de la finca mientras yo era empujado hacia atrás como si fuera un delincuente, humillado frente a decenas de invitados que me conocían desde hace años. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Publicamos nuevas historias cada día. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España nos estás viendo. Me llamo Héctor Marín Serrano. Tengo 70 años. Y el 18 de mayo de 2023 viví la escena más dolorosa de mi vida. Llegué a la finca La Encina, a las afueras de Toledo, a las 18:30 horas, vestido con un traje azul marino hecho a medida. Quería estar impecable para la boda de mi hija Claudia, mi única hija. Llevaba en el bolsillo un sobre con un cheque de 15 €, mi regalo de boda. Y en el pecho, una mezcla de orgullo y emoción. Pero no llegué ni a cruzar el arco de entrada. 2 hombres vestidos de negro, con auriculares y mirada fría, se interpusieron en mi camino. El más alto sacó su móvil y me mostró una foto mía, tomada claramente de mis redes sociales. Debajo, mi nombre completo: Héctor Marín Serrano. ¿Es usted esta persona?, preguntó con voz seca. Sí. Soy el padre de la novia, respondí, aún sin entender nada. Intercambió una mirada rápida con su compañero y luego me dijo: Lo siento, señor. Tenemos órdenes estrictas de no permitirle el acceso. Solté una risa nerviosa, convencido de que era una broma de mal gusto. Debe haber un error. Soy el padre de Claudia. El guardia más joven fue tajante. No hay error, señor. La señorita Claudia Marín nos entregó esta fotografía personalmente esta mañana y dejó instrucciones claras. Si intenta entrar, debemos impedírselo y, si es necesario, expulsarlo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Saqué el móvil para llamarla, pero el guardia extendió el brazo bloqueándome. En ese momento vi llegar a mi exmujer, Teresa Robledo, con su hermana. Me vio y giró la cara como si no existiera. Pasaron sin problemas. Los guardias incluso les sonrieron. Ahí comprendí que todo había sido planeado. Mi propia hija me había borrado de su día más importante. ¡Teresa!, grité su nombre, pero ella aceleró el paso y desapareció dentro del salón. Más invitados comenzaron a llegar. Reconocí a varios primos, tíos y amigos que habían comido en mi casa durante años. Todos mostraban sus invitaciones con una sonrisa. Algunos me lanzaban miradas incómodas. Otros fingían no verme. Nadie se detuvo. Nadie preguntó qué estaba ocurriendo. Entonces vi a mi hija Claudia Marín llegando con Héctor, su prometido. Por un instante, mi corazón se llenó de esperanza. Claudia me vio de inmediato. Sus ojos se abrieron con sorpresa y dio un paso hacia mí. Pero Héctor le tomó el brazo y le susurró algo al oído. Ella bajó la cabeza y siguió caminando. También la dejaron pasar sin problema. «Claudia, por favor», le supliqué. Ella no se volvió. El guardia más joven dio un paso al frente. «Señor, está causando una escena. Le pido que se retire, por favor». «¿Una escena?», repetí sintiendo cómo la rabia me subía por el pecho. «Me están impidiendo entrar a la boda de mi hija. Yo pagué su universidad. Yo la ayudé a comprar su primer coche. Estuve ahí cuando nadie más estaba». «Eso tendrá que resolverlo con su familia, señor, pero no será hoy ni aquí», respondió con tono profesional. Más invitados llegaban. Algunos empezaban a sacar sus móviles, grabando la escena. La humillación era absoluta. Héctor Marín Serrano, el hombre que había trabajado durante 40 años levantando a su familia con esfuerzo y honradez, estaba siendo expulsado de la boda de su hija como si fuera un intruso. El guardia más alto habló por su auricular. «Necesitamos apoyo en la entrada principal». 2 guardias más salieron desde el interior. Ya eran 4 rodeándome. «No es necesario», dije levantando las manos. «Me iré por mi cuenta».
pero no me dejaron hacerlo con dignidad. Me escoltaron hasta el aparcamiento, uno a cada lado, como si fuera un criminal. Los invitados observaban. Escuché murmullos, risas contenidas, el clic de las cámaras de los móviles. Cuando llegamos a mi Mercedes gris, el guardia original me dijo: «Le recomiendo que abandone la finca inmediatamente, señor Marín. Si regresa, llamaremos a la policía». Me subí al coche con las manos temblando. No arranqué. Mi visión no se nubló de lágrimas, sino de una claridad fría. Saqué mi móvil y abrí la grabadora. Mayo de 2003, 18:32. Finca La Encina, Toledo. He sido expulsado físicamente de la boda de mi hija Claudia Marín por 4 guardias bajo órdenes suyas. Aproximadamente 30 testigos presentes. Nadie intervino. Guardé la grabación, tomé la cámara y fotografié todo. La entrada, el edificio y a los guardias que seguían vigilándome. Documenté cada segundo. Meticulosamente, observé cómo los guardias finalmente se dieron la vuelta y regresaron al salón. Yo no arranqué el motor. Me quedé allí, en silencio, observando cómo más invitados llegaban, reían y celebraban. Desde el interior de la finca comenzaba a escucharse la música. Mi hija se estaba casando en ese preciso instante y yo, su padre, estaba solo en el aparcamiento, humillado públicamente. Pero lo que sentía no era desesperación. Era algo mucho más nítido y peligroso: lucidez absoluta. Permanecí sentado en mi Mercedes durante unos 40 minutos, sin mover un solo coma, o un solo músculo. El sol de la tarde atravesaba el parabrisas, dibujando sombras cálidas sobre mis manos quietas en el volante. No lloré. No golpeé nada. Simplemente dejé que mi mente trabajara, pieza por pieza, como un rompecabezas que por fin empezaba a tener sentido. Septiembre de 2022. Esa fue la primera vez que Claudia mencionó a Héctor. Quedamos a comer en nuestro restaurante de siempre, la Posada del Carmen, donde solíamos almorzar cada domingo desde que se mudó a su propio piso. Llegó media hora tarde, algo muy poco común en ella. Durante toda la comida no dejó de mirar su móvil con esa sonrisa tonta que solo tienen quienes están enamorados. «He conocido a alguien, papá», me dijo entre cucharada y cucharada de gazpacho. «Se llama Héctor. Es maravilloso». Recuerdo que me alegré de corazón. Mi hija tenía 34 años y apenas había tenido relaciones serias. «Cuéntame sobre él», le pedí. Rió con esa risa nerviosa de quien acaba de enamorarse. Me dijo que lo conoció en un café cercano a su trabajo cuando él derramó café sobre sus documentos por accidente. Es arquitecto, tiene 38 años, es atento, dulce, comprensivo. Qué encuentro tan casual, tan perfectamente orquestado, ahora que lo pienso con claridad. Octubre de 2022. Claudia empezó a cancelar nuestras comidas de los domingos. «Tenemos planes», decía siempre. No me molestó. Al contrario, me alegraba verla ilusionada. Pero recuerdo que su voz sonaba a veces defensiva, como si esperara una objeción que yo nunca hice. Noviembre de 2022. Conocí a Héctor por primera vez. Lo trajo a cenar un viernes a mi casa. Tenía el encanto exacto que produce desconfianza. Cabello oscuro, sonrisa perfectamente ensayada, mirada calculadora. Fue encantador con todos, incluso conmigo. «Don Héctor Marín, su hija me ha hablado tanto de usted», dijo levantando la copa de vino. Algo en su mirada me incomodó esa noche, pero lo ignoré. Supuse que era la típica incomodidad de un padre celoso. ¡Qué ingenuo fui! Diciembre de 2022. Claudia comenzó a hablar de planificación financiera. «Papá», me dijo, «hay padres modernos que transfieren propiedades a sus hijos antes de cierta edad. Es más eficiente fiscalmente. Nunca antes había mostrado interés en mi patrimonio». «Cuando llegue el momento, todo estará en orden», respondí con calma. «No hay prisa».
Su expresión cambió levemente. Irritación. Solo duró un segundo, pero la vi. Ahora, sentado en este aparcamiento, esa microexpresión cobraba un sentido completamente distinto. Diciembre de 2022. Navidad. Invité a toda la familia a cenar. Claudia, su prometido Héctor, Teresa, mi exesposa, y algunos familiares cercanos. Preparé cordero asado, compré vinos de reserva y decoré la casa como no lo hacía desde hacía años. Quería que fuera una noche perfecta. Pero algo ocurrió que entonces no comprendí, aunque ahora brilla con claridad cegadora. Teresa y Héctor se retiraron juntos a la cocina para ayudar con el postre. Cuando entré a por más hielo, los encontré hablando en voz baja. Se callaron de inmediato al verme. Teresa tenía la mano sobre el brazo de Héctor, un gesto de familiaridad que no correspondía a dos personas que supuestamente apenas se conocían. Solo le explicaba dónde están los platos de postre, dijo Teresa rápidamente. Lo acepté sin cuestionar. ¡Qué ingenuo fui! En enero de 2023. Claudia anunció su compromiso. Apenas habían pasado 4 meses desde que lo conoció. Cuando lo sabes, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La felicité, la abracé, le di mi bendición y hasta ofrecí pagar parte de la boda. No será necesario, papá, respondió Héctor, casi con brusquedad. Queremos hacerlo a nuestra manera. Febrero de 2023. Los almuerzos dominicales desaparecieron por completo. Claudia dejó de responder mis llamadas con la frecuencia de siempre. Cuando al fin lograba hablar con ella, sus respuestas eran tecas y apresuradas. Estoy ocupada con los preparativos de la boda, papá. Ya hablaremos. Marzo de 2023. Un mes antes de la ceremonia, la llamé para preguntar detalles prácticos, horario, código de vestimenta, si necesitaba ayuda con algo. Me cortó a mitad de frase. Papá, ¿por qué tienes que controlarlo todo? Ya te enviaremos la información. Me quedé con el teléfono en la mano, helado. Mi hija nunca me había hablado así. Ahora, sentado en mi coche mientras escuchaba la música de la boda a lo lejos, las piezas se encajaban. No era descuido, era estrategia. Alguien había estado trabajando sistemáticamente para alejarla de mí, paso a paso, hasta este instante, mi expulsión pública de su vida. Pero lo que no sabían es que Héctor Marín Serrano no había sobrevivido 40 años en el mundo de los negocios siendo ingenuo. Saqué mi teléfono, tenía varios mensajes sin leer. Ignoré todos excepto uno. Era de Javier Romero Pons, mi abogado y amigo de toda la vida. Héctor, acabo de llegar a la finca y no me permiten entrar. Los guardias dicen que estoy en una lista de exclusión. ¿Qué demonios está pasando? Sonreí. Una sonrisa fría. Javier también había sido excluido. Un error táctico enorme por parte de quien estuviera orquestando esto. Un error que me daba un aliado poderoso. Reúnete conmigo en casa en 1 hora. Tenemos mucho de qué hablar. Esa fue mi respuesta al mensaje de Javier antes de colgar. Arranqué el motor y miré una última vez hacia la finca donde mi hija celebraba su boda sin mí. No sentí autocompasión. Sentí algo mucho más peligroso para quienes habían decidido excluirme. Claridad absoluta. Conduje por las calles de Toledo con una calma que incluso a mí me sorprendió. El tráfico de la tarde fluía lento. La gente paseaba por las aceras, disfrutando del clima primaveral, ajena al terremoto silencioso que acababa de sacudir mi vida. Pero mi mente no estaba en el presente. Estaba 3 jugadas más adelante, como en una partida de ajedrez, donde acababa de perder a mi reina pero aún conservaba todas mis torres. Llegué a mi casa, en la urbanización Los Castaños. A las 19:40 compré aquella vivienda en 1985, cuando Claudia apenas tenía 6 años. 2 plantas, un pequeño jardín, garaje doble. Más de 3 décadas de recuerdos impregnados en cada ladrillo. Subí directamente al estudio. Cerré la puerta con llave, algo que hacía muy pocas veces.
Me acerqué al armario empotrado del fondo, moví unas cajas y presioné el panel falso que había mandado instalar hace años. El compartimento secreto se abrió revelando mi caja fuerte personal. Introduje la combinación 150-953, la fecha de nacimiento de mi madre. El mecanismo giró con suavidad. Dentro estaba todo lo que necesitaba. Carpetas perfectamente organizadas con etiquetas y fechas. Testamentos, escrituras de propiedad, documentos de mi empresa, Marín Consultores S.L., pólizas de seguros, extractos bancarios. Los llevé al escritorio y comencé a revisar hoja por hoja. Mi testamento actual, redactado en 2019, repartía mis bienes entre Claudia y su hermano Luis. La empresa quedaba bajo control mayoritario de Claudia con un 51% de las acciones. 3 propiedades, cuentas de inversión y ahorros sumaban cerca de 1.400.000 €. Saqué una libreta nueva y comencé a escribir nombres, fechas, cifras. Calculé valores actualizados. Miré el reloj. 19:58. Javier llegaría en cualquier momento. Antes de eso, debía hacer algo más. Tomé mi móvil y marqué un número guardado como Servicios Profesionales. Buenas noches, Agencia Central de Investigaciones. Habla Héctor Marín. Respondí con voz firme. Necesito confirmar disponibilidad inmediata. Un momento, señor Marín. Tecleo al otro lado. Sí, el informe solicitado en noviembre está completo. Tenemos pruebas fotográficas y registros verificados. Cerré los ojos. No me había equivocado. Mis instintos llevaban meses advirtiéndome. Y ahora habían dejado de susurrar. Gritaban. Necesito 3 copias físicas impresas y una digital encriptada. Entrégalas mañana antes del mediodía en el despacho de mi abogado Javier Romero Pons. Te enviaré la dirección por mensaje. Entendido, señor Marín. Lamento las circunstancias. Colgué. Lamentar no cambiaba nada. Los hechos eran hechos. El timbre sonó a las 20:11. Bajé y abrí la puerta. Javier estaba allí con su traje azul marino ligeramente arrugado, corbata floja y una expresión entre confundida y furiosa. Tenía 52 años. El cabello gris normalmente bien peinado, ahora despeinado de tanto pasarse las manos. Héctor, ¿qué demonios sucedió hoy? Soltó apenas cruzó el umbral. Lo hice pasar y cerré con llave. ¿Café o algo más fuerte? Algo más fuerte, sin duda. Serví 2 copas generosas de brandy Cardenal Mendoza en el salón. Javier se dejó caer en el sofá de cuero como si cargara el peso del mundo. Yo me senté frente a él, con la misma postura erguida que mantuve durante décadas en salas de juntas complicadas. Cuéntame exactamente qué pasó cuando llegaste, le pedí. Javier dio un largo trago antes de hablar. Llegué a las 18:30. Mostré mi invitación en la entrada. El guardia revisó una tablet, hizo una llamada y luego me informó que había un problema con mi acceso. Insistí. Él también. Finalmente me dijo que mi nombre estaba en una lista de personas no autorizadas a ingresar. ¿Te dio alguna razón? Ninguna, solo órdenes superiores. Intenté llamar a Claudia. No respondió. Llamé a Teresa. Ella sí. Hizo una pausa. Me dijo textualmente, Javier, es mejor que no vengas. Las cosas son complicadas y tu presencia solo empeoraría la situación. Y colgó. Asentí lentamente. Estaba esperando tu llamada. Sabía que intentarías entrar. Exactamente, respondió Javier. Esto fue coordinado. No es un berrinche de novios estresados. Alguien planificó nuestra exclusión. Me levanté, subí al estudio y bajé con la caja fuerte portátil. La coloqué sobre la mesa de centro y la abrí, mostrando las carpetas clasificadas. ¿Recuerdas nuestra conversación de noviembre? Pregunté. Cuando me preguntaste sobre la legalidad de contratar investigadores privados, respondió él. Exacto. Le entregué una carpeta. Javier empezó a leer. Su rostro pasó de curiosidad a sorpresa y luego a auténtico shock. Dios santo, murmuró. Teresa y Héctor.
Se conocían desde antes, confirmé. Desde marzo de 2022, 14 meses antes de la supuesta casualidad en la cafetería. Javier continuó leyendo página por página. Almuerzos discretos, registros de llamadas frecuentes, incluso un encuentro en la notaría de Toledo en junio de 2022. Esto... buscó palabras. Esto es conspiración premeditada, dije sin titubear. Exactamente. Respondí con una frialdad que no sentía, pero que sabía que necesitaba. Me serví más brandy. Necesitaba algo en las manos para mantenerlas ocupadas. Cuando Claudia comenzó a distanciarse en septiembre, cuando sus comentarios sobre patrimonio surgieron en noviembre, cuando vi aquel intercambio extraño entre Teresa y Héctor en Navidad, mis alarmas internas se activaron. «Y contrataste a la agencia», dijo Javier. Lo hice. Les pedí que investigaran discreta pero exhaustivamente cualquier conexión previa entre Héctor y mi familia. Me costó 4,000 euros, pero valió cada céntimo. Javier cerró la carpeta y me miró con un respeto que no había visto en sus ojos desde hacía años. La mayoría en tu situación habría entrado en negación. No soy la mayoría. Respondí con la voz más dura de lo que pretendía. Construí mi empresa detectando patrones en mercados complejos, identificando riesgos antes de que se materializaran. Esas habilidades no se apagan cuando llegas a casa. Entonces, hoy no fue una sorpresa para ti. La humillación pública sí lo fue, admití. No anticipé tanta crueldad. Pero la traición en sí... No, eso no me sorprendió. Javier se recostó en el sofá procesando la información. ¿Cuál es tu plan? Sonreí sin humor. Por eso te necesito aquí. Mañana comenzaremos acciones legales, modificación completa de testamento, reestructuración corporativa, protección patrimonial. Todo blindado legalmente contra cualquier desafío futuro. Eso llevará tiempo. Tenemos tiempo. Claudia y Héctor estarán de luna de miel en Grecia durante 2 semanas. Cuando regresen, todo estará hecho. Javier asintió, su mente legal ya calculando pasos. Necesitarás testigos independientes para algunos documentos. Los tengo, dije sin dudar. Pensé en Miguel, mi amigo de toda la vida. Gente incorruptible. Nos quedamos en silencio bebiendo brandy, dejando que el peso de todo se asentara. Finalmente, Javier habló. Héctor, esto va a doler mucho. Ya duele. Respondí con honestidad brutal. Pero el dolor sin acción es sufrimiento. El dolor con propósito es justicia. La mañana del 19 de mayo amaneció con un cielo despejado, que contrastaba con la tormenta que se gestaba dentro de mí. Javier llegó puntual, a las 9 póseda, con su maletín de cuero y expresión de abogado listo para la guerra. Pero no venía solo. Lo acompañaba Ricardo Sanz Delgado, investigador privado de la Agencia Central. Ricardo tendría unos 40 y tantos años, complexión media, rostro perfectamente olvidable, ideal para su oficio. Llevaba una maleta metálica que colocó sobre la mesa del comedor. Señor Marín, me saludó con un apretón de manos firme. Traigo el informe completo solicitado en noviembre y material adicional que considero relevante. ¿Material adicional? Repetí mientras servía café. Explícate. Ricardo abrió la maleta revelando carpetas clasificadas por colores, memorias USB etiquetadas y una tablet. Cuando me contrató para investigar posibles vínculos entre Héctor y su familia, establecí vigilancia discreta estándar, pero con el tiempo, ciertos patrones emergieron que justificaron ampliar el alcance. Javier y yo intercambiamos miradas. El ajedrez acababa de cambiar de tablero. ¿Qué tipo de patrones?, preguntó Javier, con su tono legal metódico. Ricardo encendió su tablet y usando un pequeño proyector portátil, proyectó la pantalla sobre la pared blanca del comedor. Apareció una línea temporal perfectamente detallada. Marzo de 2022. Empezó. Héctor Robledo asiste a un evento benéfico en el Hotel Imperial Toledo.
El actor recaudaba fondos para investigación oncológica. Su entrada costaba 200 €, para alguien que declara ingresos anuales de 22,000 €. Como instructor de yoga, es un gasto significativo. La imagen cambió. Una fotografía mostraba a Héctor con traje oscuro, sonriendo junto a varias mujeres. Entre ellas, inconfundible, estaba Teresa Robledo. Teresa también asistió al mismo evento, continuó Ricardo. Y aquí viene lo relevante. Ambas personas fueron fotografiadas juntas en 3 momentos distintos. Aquí, aquí y aquí. Señaló las imágenes con el puntero. Su lenguaje corporal denota familiaridad. No eran extraños. Sentí cómo la mandíbula se me tensaba. Javier escribía notas frenéticamente en su libreta legal. ¿Cómo obtuviste estas fotografías?, pregunté. El evento tuvo fotógrafo profesional. Las imágenes se publicaron en la revista local Toledo Solidaria. Acceso público completamente legal, respondió Ricardo. Avanzó la presentación. Aquí es donde se pone interesante. En pantalla aparecieron registros de llamadas telefónicas, números parcialmente censurados, fechas y duraciones. Entre abril y julio de 2022, Teresa y Héctor mantuvieron 37 llamadas documentadas, de entre 5 y 42 minutos. Obtuve estos registros mediante solicitud legal a la compañía telefónica, después de que usted autorizara la ampliación de la investigación en enero de este año. 37 llamadas. No eran conocidos casuales, eran cómplices activos. Continúa, dije con voz baja y contenida. Mayo de 2022. Prosiguió Ricardo. Aquí vemos fotografías de la fachada de la notaría de Eugenio Pascual Ferrer, en la calle Comercio. Llegaron juntos a las 11:15. Permanecieron dentro 1 hora y 7 minutos. Javier dejó de escribir. Un notario, murmuró. No sabemos qué documento procesaron, añadió Ricardo. Pero claramente había colaboración legal o financiera. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Testamentos, poderes, contratos. Entre agosto de 2022 y julio de 2023, las llamadas disminuyen, pero se hacen más largas. También se documentaron 6 encuentros presenciales, siempre en lugares discretos. Restaurantes periféricos, cafeterías alejadas. Fotografía tras fotografía aparecía. Teresa y Héctor conversando en voz baja, inclinados sobre la mesa. Agosto de 2023. Anunció Ricardo. El punto crítico. La pantalla mostró la secuencia fotográfica. Cafetería Aroma, calle San Juan de la Penitencia. 15 de agosto, 10:40 de la mañana. Héctor entra, pide un café con leche y se sienta junto a la ventana. La siguiente foto me cortó la respiración. Claudia entraba a las 10:52. Se dirigía directamente hacia él. La secuencia mostraba cómo se sentaba frente a él, con la naturalidad de alguien que lleva meses, no minutos, enredado en algo cuidadosamente planeado. Lo que sucedió después quedó registrado con una claridad documental brutal, explicó Ricardo con voz profesionalmente neutral. Héctor, accidentalmente, derramó su bebida justo cuando Claudia pasaba cerca. En la pausa en la pantalla vimos la secuencia. Expresión de sorpresa exagerada, disculpas. Claudia ayudándole a limpiar. Conversación inicial, sonrisas, intercambio de números de teléfono. Todo el encuentro duró exactamente 14 minutos, añadió Ricardo. Pero aquí venía el detalle crítico. Amplió el fondo de una de las fotografías. Teresa estaba sentada en una mesa lejana, con línea visual directa hacia ambos. Observando. Controlando. Teresa estuvo presente durante todo el encuentro supuestamente casual. No se acercó, no saludó. Simplemente observó. Pagó su cuenta y salió 3 minutos después de que su hija se marchara. El silencio en mi comedor era sepulcral. Javier había dejado de escribir, mirando las imágenes con horror profesional. Sentí como si me vaciaran el aire de los pulmones. Esto fue teatro,
susurré. Coreografiado hasta el último detalle. Correcto, confirmó Ricardo. Y hay más. Continué vigilancia discreta sobre Héctor durante los meses siguientes, explicó. Sus ingresos declarados no justifican su nivel de gastos. Alguien lo está financiando. Teresa, dije de inmediato. Mi exesposa recibe 3,000 euros mensuales de pensión alimenticia según nuestro acuerdo de divorcio. Héctor, intervino Javier con voz tensa. Esto construye base para un caso de influencia indebida y posible fraude. Si demostramos que Teresa utilizó recursos financieros derivados de la pensión para financiar esta conspiración, podríamos actuar legalmente por varias vías, incluyendo la modificación o cancelación de la pensión. Completé. Ricardo cerró la presentación. Tengo 73 páginas de documentación adicional, extractos bancarios parciales obtenidos legalmente, testimonios de terceros, registros GPS, cuando Héctor usó aplicaciones con localización activada, todo admisible en tribunal si fuera necesario. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, mi jardín frontal lucía tranquilo. Las flores que planté el año pasado florecían ajenas a la tormenta que se gestaba dentro de mi casa. Durante 14 meses, mientras trabajaba y confiaba en mi familia, 2 personas habían conspirado meticulosamente para destruir mi relación con mi hija. No por dolor emocional, sino por cálculo financiero frío. 1,400,000 euros. Ese era el precio que habían puesto a mi amor paternal. Ricardo, dije sin girarme. Prepara 3 copias físicas completas del dossier. Una para Javier, una para mí y otra para custodia en caja fuerte bancaria. Entendido, entendido. Entonces me volví. Javier vio mi expresión y se tensó. Quiero que prepares la documentación legal para 3 acciones simultáneas. Ordené. Primera, modificación completa del testamento, eliminando a Claudia como beneficiaria principal. Segunda, reestructuración corporativa de Marín Consultores para transferir el control a un fideicomiso con Luis como beneficiario. Tercera, demanda formal contra Teresa por uso fraudulento de la pensión. Eso declarará guerra total, Héctor, dijo Javier, con tono grave. Ellas declararon guerra hace 2 años, respondí fríamente. Yo solo estoy respondiendo al ataque. Después de que Javier y Ricardo se marcharan con sus respectivas copias del dossier, permanecí solo en mi casa, que de repente se sentía demasiado grande y silenciosa. Eran las 11:30 de la mañana del 19 de mayo. Claudia probablemente estaría en algún aeropuerto rumbo a Grecia con su flamante esposo Héctor, ajena a la avalancha legal que estaba a punto de caer sobre su futuro. Subí lentamente las escaleras al 2º piso, pero esta vez no fui al estudio. Caminé hasta la última puerta a la izquierda, la habitación que había sido de Claudia durante 18 años antes de mudarse. Había permanecido intacta desde entonces, convertida en una especie de santuario involuntario de su infancia y adolescencia. Al abrir la puerta, el olor a madera y libros viejos me golpeó con fuerza. La cama individual aún conservaba el edredón azul que eligió cuando tenía 13 años. El escritorio, donde hizo tantas tareas. Las estanterías llenas de trofeos deportivos, fotografías familiares en marcos baratos, libros de texto que nunca se llevó. Me senté en la silla de su escritorio. Recordé las noches en que me sentaba ahí a ayudarla con problemas de matemáticas, escuchando sus preocupaciones adolescentes sobre exámenes y amores. Abrí el cajón superior. Allí estaba, exactamente donde mi memoria lo guardaba. Cuadernos viejos, bolígrafos secos y una pequeña caja metálica oxidada. Se la había regalado cuando cumplió 10 años. Para tus tesoros más importantes, le dije entonces. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una colección sin valor económico, pero llena de significado. La entrada de su primer partido profesional de baloncesto al que fuimos juntos. Una fotografía descolorida de nosotros en la playa cuando tenía 8 años. La medalla de su graduación universitaria.
y una carta manuscrita que le escribí cuando cumplió 21. El papel amarillento crujió al abrirla. Mi letra, más firme entonces, llenaba la página. Querida Claudia, hoy cumples 21 años. Para la ley eres adulta, pero para mí siempre serás la niña que preguntaba por qué el cielo es azul. Nunca dejes de buscar la verdad. Nunca permitas que otros piensen por ti. Las palabras me ardieron como hierro. Yo le había enseñado a cuestionar, y sin embargo, había aceptado sin dudar las mentiras que le contaron sobre mí. ¿Dónde fallé? ¿En qué momento mis lecciones se convirtieron en silencio? Cerré la caja y la devolví al cajón. Miré la habitación obligándome a observar cada rincón con nuevos ojos. La esquina donde montamos su primer ordenador a los 15 años, el cableado torcido, la celebración cuando finalmente encendió. Todo estaba ahí, pero nada era igual. En una de las paredes, seguía colgado el enorme póster de Michael Jordan, ese que Claudia me pidió cuando tenía 15 años, y que terminé consiguiendo después de recorrer 5 tiendas porque estaba agotado. Cada objeto, cada rincón de esa habitación contenía la memoria de un padre dedicado, presente, amoroso. No perfecto, nunca pretendí serlo, pero profundamente comprometido con el bienestar de mi hija. ¿Cómo había sido tan fácil borrar todo eso? Me levanté y caminé hacia el armario. Lo abrí. Ropa vieja de Claudia, chaquetas de instituto, camisetas deportivas desteñidas. En el estante superior, escondida detrás de una caja de zapatos, vi una carpeta azul que no recordaba. La bajé y la abrí sobre la cama. Dentro había docenas de cartas, todas escritas por mí durante los 3 años que estudió en la universidad en Madrid. Una por semana, sin falta, desde septiembre de 2003 hasta junio de 2006. 156 cartas manuscritas. Las había guardado todas. Tomé una al azar, fechada en octubre de 2004. Hija, me contaste en tu última llamada que te sientes perdida con tu carrera de derecho, que dudas si es tu camino. Déjame decirte algo que aprendí tarde. El éxito sin satisfacción personal es una prisión dorada. Si derecho no te llena el alma, no hay vergüenza en cambiar. Te apoyaré siempre que seas honesta contigo misma. Recordaba esa carta. Recordaba la llamada angustiada de Claudia, sus dudas, mis propias inseguridades a su edad. Al final continuó sus estudios, pero fue decisión suya, no una imposición mía. Tomé otra carta. Marzo de 2005. Claudia, tu madre me llamó preocupada porque rompiste con Marcos. Sé que duele ahora, pero el amor juvenil rara vez sobrevive la distancia. No cierres tu corazón. Cada relación nos enseña algo sobre nosotros mismos. ¡Qué ironía! Le había enseñado sobre el amor verdadero. Y ahora estaba casada con un hombre que no la eligió por amor, ni ella a él, sino por cálculo frío. Guardé las cartas sintiendo un peso abrumador en el pecho. Aquella vieja habitación representaba 18 años de paternidad dedicada. Las cartas, 3 años más de conexión a distancia. 21 años borrados en 8 meses de manipulación sistemática. Bajé al primer piso y me detuve en la cocina. Sobre el refrigerador, sujeto con un imán, estaba la fotografía de nuestra última Navidad como familia funcional. Diciembre de 2022. Todos sonreíamos. Yo, Claudia, Héctor, Teresa, Luis y su esposa. Pero ahora veía detalles que antes ignoraba. La mano de Héctor sobre el hombro de Claudia no era afectuosa, era posesiva. Teresa me miraba con una expresión que había confundido con cordialidad, pero era triunfo contenido. Luis sonreía con incomodidad. Las grietas ya estaban allí. Yo simplemente no quise verlas. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Javier. Primera reunión con notario confirmada. Lunes 22 de mayo, 9:00. Necesitaré tu presencia y 2 testigos de confianza, dijo Javier. ¿Puedes darme nombres? Miguel Ibarra Vega. Respondí sin dudar.
Amigo de 50 años, empresario retirado. Miguel era, además de mi amigo más antiguo, la única persona fuera de Javier que conocía toda la historia familiar. Lo llamé. Contestó al segundo tono, con voz ronca de siesta. Héctor, ¿qué tal la boda de Claudia? Lamento no haber podido ir. Ya sabes mis rodillas. Necesito verte hoy. Es urgente, dije con firmeza. Estaré allí a las 5, 3 horas. 3 horas para ordenar mi mente, repasar documentos y prepararme para contarle cómo mi propia familia había conspirado contra mí durante 2 años. A las 5 en punto, Miguel llegó en su viejo Volvo plateado. Tenía 79 años, 3 más que yo. Caminaba con leve cojera, pero su mente seguía siendo afilada como bisturí. Nos conocíamos desde 1975. Me vio la cara y no preguntó nada. Simplemente supo que algo grave ocurría. Lo llevé al salón. Café y coñac sobre la mesa. Me senté frente a él con el dossier. La boda fue ayer. No me dejaron entrar. ¿Cómo? Eres su pobre. Exactamente, dije. Tenían mi foto. Instrucciones de expulsarme. Firmadas por Claudia. Le empujé la carpeta. Miguel la revisó en silencio. Las fotografías del evento benéfico, los registros telefónicos, la visita al notario, todo el ajedrez que Teresa y Héctor habían tejido. Cuando terminó, se sirvió coñac. Reconozco a esa mujer, Héctor Robledo, dijo, señalando una imagen. Mayo de 2022. Las vi con Teresa en un restaurante de Requena, el día que fuimos al viñedo de mi primo. Fingió no verme. ¿Por qué no me dijiste nada? Pensé que era una amiga. No quise un encuentro incómodo, respondió con pesar. Ojalá lo hubiera hecho. Asentí. Parte de mí se preguntó si todo habría sido distinto si me lo hubiera dicho entonces. No hablaban como amigas, añadió Miguel, frunciendo el ceño. Tenían documentos sobre la mesa. Parecía una reunión de negocios. Mayo de 2022. Un mes después de su primer contacto, justo cuando empezaron las llamadas y la cita con el notario. ¿Qué crees que tramaban?, preguntó. Silvia conoce a Claudia mejor que nadie. Identificó su vulnerabilidad, reclutó a Héctor y trazó un plan. No es solo dinero, Miguel. Es venganza y poder. Nos quedamos en silencio mientras la luz de la tarde se deslizaba por el salón. El tic-tac del reloj de mi padre marcaba un nuevo comienzo. Miguel me escuchó en silencio, con las manos unidas sobre las rodillas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Le expliqué el plan. Modificación completa del testamento, reestructuración corporativa, demanda contra Teresa. Necesitaba testigos independientes, su testimonio sobre lo que había visto en Requena. Por supuesto que testificaré, respondió sin dudar. Pero Héctor, esto destruirá cualquier posibilidad de reconciliación con Claudia. Claudia destruyó eso cuando ordenó que me expulsaran de su boda, dije con frialdad. No puedes reconciliarte con quien te ve como obstáculo. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Y si la han manipulado? Lo he considerado. Pero tiene 34 años, es adulta. Si nuestra relación significara algo, habría venido a hablar conmigo. Miguel asintió con tristeza. Entonces no es solo justicia. También es protegerte. Exactamente. Se levantó con cierta dificultad y se acercó a la ventana. Afuera, nuestro pasado compartido. Barbacoas, fiestas, cumpleaños de nuestros hijos. Estaré contigo en cada paso, dijo, pero prométeme no convertirte en un hombre amargado. No busco amargura, Miguel. Busco justicia. El domingo 21 de mayo, amaneció gris y lluvioso. Dormí apenas 3 horas. A las 6:30 de la mañana siguiente, mi móvil vibró. Era Paula.
Papá, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir esta mañana? Durante un minuto me debatí entre ignorarla o responder. Pero recordé las palabras de Miguel. Le di la oportunidad. Ven a las 9, sola. A las 9:05 escuché un coche detenerse. Miré por la ventana. Su Seat rojo. Paula lucía destrozada, ojeras profundas, el pelo recogido sin cuidado. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Nos quedamos mirándonos en silencio. Las lágrimas aparecieron al instante. Papá, ya yo. Su voz se quebró. Entra, dije con tono neutro. Se sentó en el borde del sofá, retorciendo un pañuelo. Explícate. Papá, lo siento, lloró. Siento no haber hecho nada cuando te vi allí con los guardias. Fui cobarde. ¿Por qué? Mamá me amenazó. Dijo que si te defendía, Iván me daría la espalda, que me dejarían sola. Y sé que puede hacerlo. Lo ha hecho antes. Me incliné hacia ella. Entonces elegiste protegerte sacrificándome. Sí, lo sé. Pero tenía miedo. ¿Qué más sabes, Paula? Pregunté con firmeza. Se secó las lágrimas. Hace 6 meses fui a casa de mamá. Héctor estaba allí. Las escuché hablar de ti, de un plan, dijo en voz baja. Y no me dijiste nada, dije conteniendo la rabia. La confronté, papá, respondió Paula, con los dedos retorciendo el pañuelo. Le pregunté directamente qué estaban planeando. Se rió. Me dijo que no era asunto mío, que yo tendría mi parte y que debía mantenerme al margen si sabía lo que me convenía. ¿Y luego? Intenté hablar con Claudia. Su voz se quebró. Pero ya estaba completamente bajo la influencia de Héctor. Me dijo que tú eras egoísta, que habías priorizado tu empresa sobre la familia, que mamá había sufrido años de negligencia emocional. Sentí un nudo en la garganta. ¿Dijo eso? Sí, y peor. Dijo que tú nunca habías sido un padre presente, que todo lo que habías hecho fue por imagen. Intenté defenderte, papá. Le recordé los partidos de baloncesto, las noches de deberes, cómo pagaste la universidad completa. Pero tenía respuestas preparadas para todo. Era como hablar con alguien adoctrinado. Me acerqué a la ventana. Cada recuerdo positivo había sido retorcido hasta volverse contra mí. ¿Por qué vienes ahora?, pregunté sin girarme. Anoche no pude dormir. No dejo de verte afuera, frente al salón, con esa mirada rota mientras mamá pasaba como si no existieras. Me di cuenta de que me estaba convirtiendo en lo que más desprecio, cobarde y egoísta. Me giré hacia ella. ¿Estás dispuesta a testificar? Sobre lo que escuchaste, las amenazas de Teresa y las conversaciones con Héctor. Paula palideció. ¿Legalmente? Sí, estoy iniciando acciones legales. Modificación del testamento. Reestructuración empresarial. Demanda contra tu madre por uso fraudulento de la pensión alimenticia. Necesito testigos. Necesito verdad bajo juramento. Guardó silencio largo rato. Finalmente, asintió. Lo haré. Diré todo. Su voz era temblorosa, pero firme. Eso te costará tu relación con tu madre, y probablemente con Claudia. Ya te perdí una vez por cobardía, respondió con determinación. No volveré a cometer el mismo error. Me senté frente a ella. Paula, necesito que entiendas. Estas decisiones son irreversibles. Claudia será removida de mi testamento. No heredará la empresa. Lo entiendo. Es su decisión, papá. Y tendrá que asumir las consecuencias. Tú no hiciste nada. Él fue quien te traicionó. Sus palabras me atravesaron con una mezcla de alivio y tristeza. Hay algo más, añadió vacilante. La noche antes de la boda escuché a Héctor al teléfono. Dijo: después de la luna de miel comenzamos la fase 2. El viejo firmará lo que sea para recuperar a su hija.
La rabia fría me recorrió el cuerpo como una corriente eléctrica. La guerra ya no era silenciosa, era abierta. La rabia se cristalizaba en mi pecho. Fase 2. Planeaban más. Lo de la boda había sido solo el comienzo. Gracias por decirme eso. Dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Será útil. Paula se levantó con inseguridad. ¿Qué hago ahora? Vienes conmigo mañana al notario, respondí, poniéndome de pie. Y decides qué tipo de persona quieres ser. La abracé. Primer contacto físico desde que había entrado. Se aferró a mí como cuando era niña. Lo siento tanto, papá. Lo sé, hija. Lo sé. El martes 23 de mayo, a las 8:30 de la mañana, mi Mercedes avanzaba por las calles de Toledo hacia el despacho del notario Guillermo Torres Blasco, en la Avenida de la Reconquista. Paula Batasic Abba en el asiento del copiloto, en silencio pero erguida, con la determinación marcada en su rostro. Miguel nos seguía en su Volvo. Javier ya nos esperaba en el aparcamiento. El despacho del notario ocupaba la tercera planta de un edificio histórico restaurado. Muros de piedra antigua y mobiliario moderno. La secretaria, eficiente y seria, nos hizo pasar a una sala amplia con una mesa de caoba brillante para 12 personas. El notario Torres, hombre meticuloso de 62 años, traje gris impecable y gafas metálicas, me saludó con un apretón de manos. Señor Marín, el señor Romero me ha puesto al tanto de la documentación. Es una agenda considerable. Lo es, respondí. Y necesito que quede blindado legalmente. Durante 4 horas, el notario guió un proceso riguroso de reestructuración completa de mi patrimonio. Javier había preparado todo, pero cada punto requería lectura, verificación y firma. Primer documento. Revocación del testamento anterior. Fechado en marzo de 2019. Escuchar en voz alta cómo mi patrimonio estaba dividido equitativamente entre Claudia y Paula dolía más de lo esperado. Representaba una versión de mi familia que ya no existía. ¿Confirma que desea revocar este testamento?, preguntó Torres. Lo confirmo, respondí firme. Segundo documento. El Nuevo Testamento. Paula heredaría la vivienda familiar, valorada en 370.000 €. Las 2 propiedades comerciales, valoradas en 280.000 €, serían vendidas, y los fondos pasarían a un fideicomiso para futuros nietos o donaciones. ¿Y respecto a Marín Importaciones S.L.? Preguntó Torres. Fideicomiso familiar, explicó Javier. El 51% de las acciones pasará a un comité, Paula, Miguel y una firma fiduciaria profesional. Ninguna decisión podrá tomarse sin al menos 2 votos favorables. El notario levantó la vista. Esto elimina cualquier control directo de herederos sobre la empresa. Correcto, respondí. La empresa que construí durante 40 años no será herramienta de manipulación. Será protegida y gestionada profesionalmente. Vi una lágrima correr por la mejilla de Paula. Comprendía el peso histórico de ese momento. Tercer documento. Poderes notariales. Revocaba los poderes otorgados a Claudia y designaba a Paula y Javier como representantes. Esto significa que tu hijo no podrá tomar decisiones médicas o financieras, advirtió Torres. Exactamente. No confiaría mi vida a quien la despreció, contesté. Cuarto documento. Reestructuración de Marín. Importaciones CL. Transfería el 51% de mis acciones al fideicomiso, dejando en mis manos el 49% con derechos especiales. ¿Por qué ahora y no después de tu muerte?, preguntó Paula. Porque cuando Claudia vuelva de la luna de miel, intentará presionarme. No podrá revertir nada. Quinto documento. Demanda formal contra Teresa Robledo por uso fraudulento de pensión alimenticia y conspiración. La señora Robledo responderá con todo, advirtió Torres. Que lo haga, respondí. Tengo pruebas.
A las 12:40 todo estaba firmado, sellado y registrado. Torres me miró con seriedad. En 38 años de notaría, he visto pocas reestructuraciones tan definitivas. ¿Estás seguro? Hace 5 días fui expulsado de la boda de mi hija por guardias contratados por ella misma. ¿Cómo no estarlo? Salimos al mediodía soleado. Miguel me abrazó fuerte. Javier partió a presentar la demanda. Paula se quedó junto a mí, visiblemente agotada. Cuando Claudia se entere, se enfurecerá, dijo. Sí, asentí. Me culpará, pero esto es consecuencia directa de sus decisiones. La llevé a casa en silencio. Al despedirse, me tomó la mano. Gracias por darme otra oportunidad. Las segundas oportunidades se ganan, Paula. Los días siguientes pasaron en calma. Claudia y Héctor estaban en Grecia, ignorantes del terremoto legal que redefinía su futuro. El 3 de junio, Javier presentó la demanda contra Teresa. Sus llamadas furiosas y mensajes amenazantes solo se añadieron a la evidencia. El 12 de julio de 2023, 11 semanas después de la boda, recibí la llamada que había esperado. Claudia. Papá, dijo con voz forzada, necesito hablar contigo. Lugar público, cafetería de la Plaza Mayor. 4 de la tarde. Llegué antes. Ella apareció puntual, bronceada, sonriente, hasta que me vio. Su sonrisa vaciló apenas. Nerea y yo hablamos durante la luna de miel sobre nuestro futuro. Queremos comprar un piso más grande, en Ruzafa. Son 120 metros jazz con vistas estupendas. Felicidades, dije, sin emoción. Necesitamos 100,000 euros para el enganche. Con nuestros ahorros y la hipoteca, cubrimos el resto. Podría ser préstamo o adelanto de herencia. Lo miré largo rato. Tenía el descaro de pedirme dinero 11 semanas después de haberme echado de su boda. ¿Cómo estuvo Grecia?, pregunté. Hermosa. Santorini, Mykonos, Creta. Respondió confundido por el cambio de tema. Me alegro. Me incliné hacia adelante. Antes de hablar de dinero, hay algo que debes ver. Saqué un sobre manila del maletín y lo empujé hacia él. Lo abrió. ¿Dentro? El dossier de Ricardo. Fotos de Teresa y Nerea desde marzo de 2022. Registros de llamadas. Visita al notario. El sitio del encuentro orquestado en la cafetería. Y copias certificadas del Nuevo Testamento y reestructuración patrimonial. El color desapareció de su rostro a medida que avanzaba. Sus manos temblaban cuando llegó a la foto de su primer encuentro con Nerea, con su madre observando desde el fondo. ¿Qué es esto?, susurró. La verdad, dije con calma. 2 años de conspiración entre tu madre y tu esposa para manipularte, aislarme y controlar mi patrimonio. Todo documentado y legalmente verificable. Esto debe ser un error. Mamá y Nerea no se conocían. Página 7 interrumpí. Marzo de 2022, evento benéfico. Página 9. 37 llamadas entre abril y julio. Página 15. Visita al notario. Él negó con la cabeza, aturdido. Tal vez se conocieron por casualidad. ¿Y guardaron silencio 2 años? Estaban conspirando. Saqué un segundo sobre. Aquí está el testimonio de Paula, que escuchó sus conversaciones. También Miguel Ibarra las vio juntas en Requena, 2 testigos independientes. Dejó caer los papeles como si quemaran. Incluso si esto fuera cierto, no significa que todo sea conspiración. Lo miré directamente. Te expulsaron de mi vida antes de pedirme 100,000 euros. Tú decides si sigues ciego o si abres los ojos. Pero no habrá herencia, ni préstamos, ni segundas oportunidades. Su expresión se quebró, mezcla de incredulidad y rabia contenida.
Por primera vez comprendía que el tablero de juego había cambiado. Tal vez te enamoraste genuinamente, y por coincidencia, ella derramó café justo cuando tú pasabas. Mientras tu madre observaba desde la distancia como una directora de escena, lo interrumpí. Su expresión pasó del desconcierto a la ira. Supongamos que tienes razón. ¿Eso invalida todo? ¿Los sentimientos? ¿Los meses juntos? Esa es una pregunta que tendrás que responder tú, dije con suavidad. Pero antes, termina de leer. Pasó las últimas páginas del dossier hasta llegar a los documentos notariales. Su rostro se descompuso. «Me quitaste de tu testamento», susurró. «Sí, y transferí el control de la empresa al fideicomiso, sin participación tuya. Revoqué todo poder legal que tenías sobre mí», respondí con precisión quirúrgica. «Todo ejecutado el 30 de abril. Irreversible. No puedes hacer eso. Ya está hecho». Lo dije sin levantar la voz. Se levantó abruptamente, derribando la silla. Varias personas en la cafetería miraron. «Esto es venganza. Me castigas por casarme con Nerea». «Siéntate», ordené con la autoridad de décadas al mando. Lo hizo, temblando de rabia. «Iván», continué calmado. «Antes de poner guardias con mi fotografía en la entrada de tu boda, viniste a hablar conmigo. ¿Me diste oportunidad de defenderme?» Silencio. «Responde». «Nerea me dijo que tú», balbuceó. «No te pregunté qué dijo Nerea. Te pregunté si hablaste conmigo». Lágrimas en sus ojos. «No». «Exacto, y esa decisión tiene consecuencias permanentes. Los documentos quedaron esparcidos entre nosotros, como testigos silenciosos de la traición. Nerea me dijo que tú estabas en contra del matrimonio», empezó con voz rota. «Que hablaste mal de su familia, que la llamaste cazafortunas. ¿Y le creíste sin cuestionar?», pregunté en tono neutro. Mamá lo confirmó. Dijo que lo escuchó directamente de ti, que estabas furioso porque ella no venía de familia adinerada. «Claudia», dije lentamente, «en 38 años alguna vez he despreciado a alguien por su origen económico». Negó con la cabeza. «Tu abuelo era mecánico. Yo empecé vendiendo en un almacén. ¿De verdad creíste que me convertiría en un snob que mide el valor por la cuenta bancaria?». Guardó silencio, derrotado. Las lágrimas rodaron mientras se enfrentaba, por primera vez, el precio de sus propias decisiones. «¿Realmente creíste lo que te dijeron sobre que su profesión de instructora de yoga era casualidad?», pregunté con calma contenida. «2 personas que conspiraron durante 2 años. Te contaron la misma historia perfectamente coordinada, y la aceptaste sin verificar conmigo, tu padre». Iván bajó la cabeza. «Porque confiaba en ellas», murmuró. «Pero no confiaste en mí, el hombre que te crió, que pagó tu universidad, que estuvo en cada partido y cada crisis. No merecí ni 5 minutos de tu tiempo antes de que me expulsaras de tu boda como a un intruso». Se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, ¿qué he hecho?». «Has aprendido una lección costosa», respondí con firmeza. «La confianza ciega tiene precio, y tú lo has pagado perdiendo lo que dabas por sentado. ¿Entonces solo me estás castigando económicamente?», preguntó alzando la vista. «No», dije cortante. «Si fuera por dinero, habría ajustado porcentajes. Lo que hice fue mucho más profundo. Te borré de mi testamento porque me trataste como si no importara». «Puedo arreglarlo. Hablaré con Nerea, con mamá», balbuceó. «Ya conoces la verdad. Está en esos documentos». Guardé silencio. Lo observé, buscando alguna señal del hijo que había criado. «Haré lo que sea», dijo. «Algunas cosas no se arreglan con un «lo siento». La confianza rota toma años en reconstruirse, si es que se logra». «¿Y mientras tanto simplemente me cortas de tu vida?». «No te corté. Tú lo hiciste. Yo solo protejo lo que queda».
Le indiqué la página 32 del dossier. Estás demandando a mamá, susurró tras leer. Por fraude, 108,000 euros. 3 años de desvíos documentados. Eso la arruinará. Debió pensarlo antes de conspirar. Las acciones tienen consecuencias. ¿Y Nerea? Preguntó en voz baja. Ahora que no hay herencia millonaria ni acceso a la empresa familiar, ¿cuánto crees que durará a tu lado? Vi cómo la comprensión helada se apoderaba de él. Guardó los papeles temblando. ¿Qué se supone que haga ahora? Vivir con tus decisiones, dije levantándome y dejando dinero por el café, y descubrir quién eres cuando todo se derrumba. Papá, alcanzó a decir. Iván, respondí sin mirarlo. Lo que hiciste no se repara en una hora. Si quieres reconstruir algo, empieza por ser honesto contigo mismo. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Algunas lecciones deben doler para que calen hondo. Al llegar a mi casa, en mi casa, vi un coche desconocido frente a la puerta. Nerea me esperaba. Su expresión era helada. Don Héctor, dijo sin rodeos. Necesitamos hablar. Está cometiendo un error monumental, dijo Nerea con voz tensa. Documentar una conspiración no cambia que está arruinando el futuro de su hijo por orgullo. Iván es su sangre. ¿De verdad piensa castigarlo por amar a la persona equivocada? Iván no está siendo castigado por enamorarse, respondí con calma. Está enfrentando consecuencias por haberme expulsado de su boda sin escucharme. Hay una diferencia. Nerea dio un paso hacia mí, desafiante. Usted tiene más de 1,400,000 euros. ¿De verdad le negará su parte a su único hijo por un berrinche? La máscara había caído, no había afecto, solo codicia. Fascinante, dije con frialdad. Acabas de confirmar lo que el investigador documentó. Sabes el valor exacto de mi patrimonio antes de conocer a Iván oficialmente. Vaciló. Iván me habló de sus finanzas. Excepto que esos documentos están fechados antes de que siquiera se conocieran. Antes de la casualidad del café derramado con Silvia, observando desde la esquina. La miré con dureza. Ahora que no hay herencia, ni acceso a la empresa, ni fortuna que compartir, dime, ¿cuánto tiempo piensas seguir casada con él? Lo amo, replicó con frialdad. Amas lo que representaba. Eso murió el día que firmé los documentos notariales. Está destruyendo nuestro matrimonio. Vuestro matrimonio se destruyó solo cuando se construyó sobre mentiras. Me acerqué lentamente. También demandé a Silvia. Cuando pierda el juicio, tu socia estará arruinada. ¿Cuánto te prometió? Sea cual sea la cifra, ahora es 0. Vi el cálculo detrás de sus ojos. Tengo derechos conyugales, dijo finalmente. Sobre unos 80,000 euros en cuentas personales. Disfrútalos. Su furia brotó. Es un viejo amargado. Soy un padre que se protege. Hay diferencia. Iván lo odiará. Tal vez, pero un día entenderá que lo salvé. Nerea se marchó dando un portazo de ruedas. Fase 2. Había durado menos de 10 minutos. Demasiado desesperada, mostró su mano antes de tiempo. Pasaron 3 meses. Octubre de 2024 trajo hojas secas al jardín y silencio a mi casa. El juicio contra Silvia avanzó. Miguel y Paula declararon, reforzando el caso. En diciembre, Javier me llamó. Héctor, el juez falló a tu favor. Silvia debe devolver 108,000 euros más costas. No hubo llamada de Iván en Navidad, pero Paula vino con su familia. Nerea le pidió el divorcio, me dijo. Asentí. No me alegraba, pero no me sorprendía. ¿Lo extrañas?, preguntó ella. Extraño al hijo que pensé que tenía, respondí. El 26 de diciembre encontré un sobre en mi buzón. Reconocí la letra de Iván al instante.
Llevé el sobre adentro y lo dejé sobre la mesa más de 1 hora antes de abrirlo. Finalmente, con un café caliente entre las manos y una calma extraña, rompí el sello. La carta era manuscrita, 3 páginas llenas, en caligrafía temblorosa. Papá, no sé si leerás esto. No sé si me he ganado ese derecho, pero necesito intentarlo. Nerea pidió el divorcio. Mamá perdió el juicio y me pidió dinero que no tengo. Mi vida se desmoronó exactamente como dijiste, y entre las ruinas, por fin veo la verdad. Sobre ellas, sobre mí, sobre mi cobardía y mi ingenuidad. Creí lo peor de ti sin preguntarte. Me enseñaste a verificar, a no aceptar una sola versión de la historia. Fallé cuando más importaba. Te humillé públicamente. Eso no tiene perdón fácil. No busco excusas. Busco una oportunidad, no inmediata, no fácil. Solo la posibilidad de reconstruir un día a la vez. De llamarte papá con orgullo algún día. Si la puerta está cerrada, lo entenderé. Si queda una rendija, la ensancharé con hechos, no palabras. Iván. Doblé la carta lentamente. No lloré ni sonreí. La guardé en el cajón del escritorio junto a otras cartas que marcaron mi vida. Algún día respondería, pero no hoy. Hoy elegí vivir con la paz de saber que algunas lecciones, aunque duelan, transforman almas. Cuando llegué al final de esta historia, comprendí que no se trataba solo de mí y de mi hijo Iván. Se trataba de muchas personas que, en algún momento de sus vidas, han sentido esa punzada amarga de la traición, la desilusión y el silencio. Hoy quiero hablarte directamente a ti, que me estás escuchando o leyendo estas palabras. Quiero pedirte algo más que un me gusta o una suscripción. Quiero que te involucres de verdad. Si alguna vez has estado en una situación en la que alguien a quien amabas profundamente te dio la espalda, cuéntamelo. Dime qué hiciste, cómo lo enfrentaste, cómo te levantaste. Escríbeme en los comentarios lo que le dirías a un padre que acaba de recibir una carta como la mía, de un hijo que finalmente ve la verdad. Quiero leer tus consejos, tus advertencias, tus historias, porque sé que no estoy solo. Ninguno de nosotros lo está. A quienes tienen hijos, les digo algo desde el corazón. No ignores las señales de manipulación. No dejes que el amor ciego nuble tu razón. Pero tampoco permitas que la herida te convierta en alguien amargo. La dignidad no está en venganza, está en proteger lo que uno construyó con esfuerzo. Si alguna vez te enfrentas a una traición así, recuerda, no puedes controlar las decisiones de los demás, pero sí puedes decidir cómo proteger tu paz. Te invito a dejar en los comentarios lo que tú harías en mi lugar, o qué consejo le darías a alguien que hoy está viviendo algo parecido. Sus palabras pueden ser faro para alguien más. Apóyame dejando tu opinión, tu experiencia y tu consejo. Porque esta historia no termina conmigo. Se convierte en algo más grande cuando tú formas parte de ella.